Hola Saiyajines, ¿qué tal están? Bienvenidos una vez más a Major Collections. Esta vez nos llegó una cajita del AliExpress, dentro viene Goku en fase 4, viene siendo una imitación de la resina de Plan B Studios. Vamos a abrir la cajita, a checar qué tal está este Goku en fase 4, pero antes vamos con el intro. Dragones y héroes, listos para aplaudir. En su vitrina brilla una figura, ocupando a Superman y más. Cada estatuilla cuenta una locura, en su rica colección sin igual. Dragon Ball y sus fusiones, Marvel y sus mil visiones. Major Collection, un arte de expansión. Héroes y villanos en plena acción. Aquí tenemos ya la cajita que nos llegó de AliExpress. Como les dije, esta es una imitación de la resina de Plan B Studios. Esta viene en PVC. Vamos a abrirla para ver qué tal. Recordarles que esta viene siendo la versión JT. Aquí al frente vienen las letras JT. Porque sacaron otras versiones con otras letras. La verdad no lo recuerdo. Pero yo como vi las imágenes, fue la que se me hizo mejor en cuestión de pintura, detallado en la cara. El esculpido fue lo mejor que se me hizo esta de JT. Vamos a ver si no nos equivocamos con haber escogido esta versión, porque les recuerdo que creo que habían otras, creo que era una más, una versión más o dos, no estoy completamente seguro, pero esta fue la que mejor se me hizo a mí en cuestiones del pintado, porque se veían muy bien en las imágenes que venía publicadas esta figura, ¿no? Recordarles que la original, una vez más, es de Plan B Studios. Esta viene siendo la versión JT, por si la quieren buscar en AliExpress. Esta versión parece que es la buena. Viene muy bien protegida, me sorprende últimamente AliExpress. Es la segunda pieza de las últimas que compramos que viene bien protegida. No sé si recuerdan, la anterior fue la de Majin Buu, que también venía con un embalaje negro, de color negro, que estaba también muy bien protegido. Esta viene en color blanco, bien protegida la figura. Y vamos a empezar a sacar las cosas. Aquí vamos a sacar el cuerpo. Wow, increíble los detalles, el color, la pintura. Ahorita vamos a verla. Miren, se puede posar sin necesidad de la base. Esta pieza viene con una base. La base es completamente negra, negro mate, y por abajo tiene como un terciopelo. Cuenta también con un portabustos, porque esta pieza viene con dos cabezas. Lo vamos a poner. Vamos a sacar la primera cabeza. Vamos a ver también las diferencias de las dos cabezas. Esta cabeza, la cara, la pueden ver. No sé si aparece bien en cámara. Ahorita de todos modos les vamos a pasar imágenes. Esta podríamos ponerla aquí. Y tenemos esta otra. Wow, increíble los detalles. Pues ahorita vamos a verla, a describirla. Son dos caras diferentes, pero me quedé con el ojo cuadrado. Se ve muy bien todos los detalles de esta figura. La cara está muy bonita, muy impresionante. Vamos a ponérsela aquí, a la cabeza. Bueno, antes de ponerle la cabeza, vamos a hacer a un lado esto y a ponerlo primero en su base. Vamos a ver. Esta entra a presión, tiene unos pernos. Hay que tener cuidado porque la base es de plástico, como les comento, y puede ser delicada. Entra nada más así a presión. Entra bien la base. Vamos a poner la cabeza. Y pues la cabeza también entró muy bien. Increíble figura. La verdad me encantó hasta ahorita lo que estoy viendo de la figura. Muy padre. Y pues a comparación de no sé si han visto la de Plan B Studios, pues esta está muy bien hecha, la verdad, y muchísimo más económica que la Plan B Studios. Una resina de Plan B Studios más o menos
En esta escala le andan saliendo sobre unos, no sé cuánto está exactamente, pero sobre unos 6,000, 7,000 pesos, más gastos de envío, porque esas no hay aquí en México, hay que pedirlas fuera. Y pues aparte son aduanas, los envíos y todo, yo creo que cerca de unos 10,000 pesos más o menos la original les va a andar saliendo. Y esta pieza tan solo nos salió a nosotros, si no mal recuerdo, como 500 pesos, 550 pesos nos salió esta pieza, ya con el envío incluido desde AliExpress. Y pues así a primera impresión, la verdad, la figura se ve muy bien. Vamos a ver los detalles. Comenzamos con la parte de abajo, la base. La base, como les dije, es completamente negra mate. Tiene algunos detalles a los lados, como si fuera un trofeo, se puede decir. Se ve bien la base, sencilla, cumple. Y de ahí nos vamos a pasar ya a lo que es la figura de Goku. La parte de abajo, las botas vienen en un color negro. Es un negro mate también, y en la parte de hasta abajo viene, si alcanzan a apreciar, un delineado blanco. Lo que me gusta ya de estas figuras que últimamente están sacando del AliExpress es que la pintura ya viene con mucho más detallada, porque ahora estoy viendo en esta figura que no se pasa casi nada de un color al otro. Por ejemplo, en muchas figuras anteriores no venía tan bien delineado los colores. Por ejemplo, a veces se pasaba, es decir, el color azul, se manchaba un poquito el naranja o el naranja al azul. Estoy viendo que en esta el pintado está muy bien, y los degradados también, el esculpido, todo está muy bien esta figura. Les comento que la bota, el zapato es completamente negro mate, tiene pequeñas arrugas en la parte del doblez del empeine del pie, que es lo único que tiene como textura, todo lo demás es liso. Nos pasamos a las calcetas en un color azul cielo con azul marino, azul oscuro para hacer las sombras. Se ve muy bien la textura, similando pues las calcetas que están arrugadas. Muy bien el detalle, el pintado, el esculpido, me encantó esta parte de aquí, se ve muy bien. Vamos a pasarnos a todo lo que viene igual, que viene siendo también el cinturón. El cinturón es del mismo color que las botas, la misma textura, al igual que la parte de las muñequeras, también mismo color, misma textura. Se ve muy bien esas partes. Me gustó que lo hubieran hecho del mismo color, misma textura las tres partes, que no fueron diferentes, porque a veces hacen diferentes esas partes. Esta no, vienen igual las tres, eso me gustó. Nos vamos al pantalón. El pantalón sí tiene un poco de textura, tiene rayas así atravesadas, se alcanza a sentir así hasta con la uña, las rayas están completamente atravesadas. Es una textura muy sutil, no tiene mucha textura, es la justa, se ve bien, en un color amarillo con naranja, más oscuro, haciendo las sombras el color naranja. Se ve bien los detalles, las rugosidades, los pliegues de la ropa, muy bien. La parte de atrás también, este detalle de donde sale la cola, la parte donde se rompe el pantalón para que salga la cola, es lo que les comento, que no se pasa nada la pintura bien exacta donde debe ser. Igual la cola en rojo, no se pasa tampoco al pantalón nada, está muy bien pintada la figura. Y es del mismo color que la parte del cuerpo. Ya la parte del cuerpo de arriba, los vellos, los pelos del cuerpo en color rojo. No es un solo color rojo, viene con rojo y aparte se alcanza a notar como rosas. Pues para dar, yo me imagino que también las sombras, si no se vea un color parejo, se ve bien, los músculos definidos también. En la parte de atrás sí que se pasa un poquito al cuerpo, no sé si alcancen a ver aquí, se pasa el color rojo a la parte del trapecio, la parte de los hombros, se pasa un poquito aquí la pintura. Es el único defecto que tiene esta figura, porque todo lo demás hasta ahorita ha sido perfecto. Es lo único de aquí que se pasa un poquito, pero pues siempre la vamos a tener expuesta así de frente, pues no se ve prácticamente nada. Se ve muy bien la figura completamente de frente, hasta un poquito ladeada dependiendo la cara que le pongamos, porque hay una que mira un poquito como de lado. No, las dos miran de frente, pero se puede exponer un poquito como en diagonal. Queda bien también un poquito en diagonal. Estoy viendo los ojos. Si los dos miran
Los dos miran de frente, no miran de lado. Yo pensé que una miraba de lado, pero no, los dos están de frente. Pero igual queda bien, un poquito en diagonal la figura expuesta, se ve bien. La parte de las manos se ve muy bien lo que son los nudillos, las arrugas de los nudillos. Sí se alcanza a ver un pintado diferente en los nudillos, más oscuro. La piel en otro color, se alcanzan a ver las uñas perfectamente. La parte del pecho también bien el esculpido, se alcanzan a notar los pectorales, las marcas que tiene de los músculos, las sombras que le dieron, porque sí le metieron pintura ahí, no es nada más de un solo color carne, está bien las sombras que le dieron. El portabustos es en color también, en color negro, ¿sí? Y está muy bien para poder tener la cabeza aquí a un ladito, poderla posar también y estarla cambiando si lo deseamos. Pasamos con las cabezas, la verdad la cabeza es lo que más me gustó de la figura. Los detalles de los ojos, la cara, las expresiones, la sonrisa, el esculpido, todo muy bien. Los ojos, si no mal recuerdo, en todas las resinas, por lo menos en las que nosotros tenemos, vienen en pegatina, calcomanía, son calcomanías los ojos. Y en este pareciera como si fuera calcomanía, pero creo que no, creo que está pintado. Y si está pintado, la verdad que qué buen trabajo hicieron, porque es difícil, muy difícil pintarlos así tan chicos los ojos y con tanto detalle. Es difícil la pintada ahí, porque pues con pegatina se mandan a imprimir los ojos, buena calidad y todos se pegan y quedan pues perfectos, por eso los hacen así también los estudios en resinas. Pero en este caso que viene pintado, la verdad que les quedó muy bien. Son dos caras distintas, dos expresiones distintas. En esta viene como más enojado, más serio. Y en esta otra, la que tiene puesta ahorita la figura, viene con una sonrisa de sobrado, de que sabe el poder que tiene, sabe que los puede acabar en cualquier momento. Se ve luego la sonrisa de Goku, que está sobrado. El cabello es el mismo, estaba viendo a ver si había alguna diferencia entre los dos, pero no, es exactamente el mismo esculpido, lo único que cambia es la cara. Tiene algunas tonalidades, no sé si es aquí por la luz que tengo yo o no, pero se alcanza a ver como unas pequeñas tonalidades rojizas en las puntas. Y no sé si así sea la original de Plan B Studios, que tenga algo de rojizo en el cabello, o esta me vino, puede ser a lo mejor con algún defecto. No sabría decirles la verdad cómo viene el original. Si alcanza a ver aquí también en las puntas de aquí del cabello, también que aquí viene un poquito rojizo. Estaba diciéndoles, miren, te viene un poquito suelto el cabello, esta no. Pero eso no es ningún problema, eso ahí se mete tantito resistor de contacto y con eso queda. Está muy bien esta figura, la verdad. Si ustedes se la pensaban en comprarla, si decían que tal vez no estaba tan buena la figura, pues aquí la están viendo. La verdad, recomendadísima. Vamos a medir también la figura para ver cuánto nos está midiendo. Nos está dando 31 centímetros y medio con todo y la base. Sin la base nos está dando 29 centímetros y medio. La verdad, esta figura vale totalmente la pena. Vamos a calificar también esta pieza. Lo único malo que yo le vi es la pintura roja que se pasa hacia los hombros. Es lo único malo que yo le vi a esta pieza. La verdad, la pieza es perfecta. El esculpido, el pintado, todo está muy bien. Que viene con dos cabezas, tiene su portabustos, la base, muy bien la figura. El costo, sobre todo, nos salió tan solo 550 pesos aproximadamente. El precio muy económico para la figura que es. Si ustedes tenían dudas en comprarlo o no, pues aquí lo están viendo. La verdad, se les recomendamos al 100%. Y por eso nosotros le vamos a dar un diamante a esta pieza. El diamante bien merecido, la verdad. Una pieza que no puede faltar en una colección de Dragon Ball. Un Goku en fase 4. Dos cabezas, precio, esculpido, pintado. Muy buena figura. Y pues con esto nos despedimos, no sin antes recordarles que si no están suscritos al canal, se suscriban, denle like a la campanita, compartan nuestros videos, déjenos por ahí un comentario si ustedes ya tienen esta figura, si la van a comprar o no la van a comprar, cualquier cosa, comenten, eso nos va a servir mucho para nuestro canal. Mi nombre es Oscar Aldana y nos vemos próximamente en otro unboxing. Hasta la próxima, amigos.
mayor que el Khan es su nombre. Con figuras y estatuas no hay quien le rompa el molde. Goku, Batman y Spider-Man, todos en su estante tan brillante y reluciente. Estatuas y figuras en su colección. Un mundo de fantasía, pura dedicación. Dragon Ball y DC, Marvel y más. Mayor Collection, tu pasión siempre brillará. Desde Krillin hasta Piccolo, con ellos vuela, siempre alcanza el cielo. Thor, Iron Man y Wonder Woman, cada figura cuenta una historia humana. Estatuas y figuras en su colección. Un mundo de fantasía, pura dedicación. Dragon Ball y DC, Marvel y más. Mayor Collection, tu pasión siempre brillará. Oh, cada pieza es su tesoro. Oh, luces brillan en su universo propio. Ah, entre figuras marcha corazón de fuego.